Bienvenidos, amados hermanos, a esta transmisión. Vamos a dar inicio orando a nuestro Señor. Padre Celestial, nos acercamos ante ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por darnos la vida hoy. Nos levantamos, Señor, con tu ayuda, con tu bendición, con tu presencia. Y ahora, Padre Santo, vamos a escuchar tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Que mis hermanitos sean ministrados en sus corazones. Y, Señor, mi Dios, danos la sabiduría. Te alabamos, te exaltamos porque tú eres muy bueno, Señor. Eres maravilloso, eres alto y sublime. Bendito es tu nombre. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hoy vamos a ver Hechos capítulo 26 desde el verso 1. El título de esta transmisión es Hablando ante un rey. Ya hemos visto, hermanitos amados, que ya aconteció el tercer viaje misionero de Pablo. Y cuando fue a Jerusalén, pues ahí lo querían linchar, matar, y fue arrestado. Y, hermanos amados, en ese proceso apeló a César. Su objetivo, y claro, no era de él, sino de parte de Dios, era llegar a Roma. Y aquí, hermanitos amados, va a hablar ante un rey. Ya había estado, hermanitos, testificando, compareciendo, pero ahora le toca ante un rey. Dice Hechos 26, verso 1. Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, rey Agripa, de que pueda defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví como fariseo. Ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Amén, hermanitos. Así comienza a hablar Pablo delante de este rey llamado Agripa. Y este es su testimonio, hermanitos. Es de una manera ordenada, cronológica, y sigue hablando, hermanitos, ante este rey. Verso 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. O sea, habla, hermanitos, antes de que se convirtiera. 10. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y endurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Habla, hermanitos, cómo actuaba cuando era perseguidor de la iglesia, de los cristianos. Y, hermanitos, ya hemos leído anteriormente que incluso los arrastraba sacándolos de sus casas. Aquí dice que los forzaba a blasfemar. O sea, hermanitos, había cierta tortura hacia las personas, los cristianos, de parte de Pablo, Saulo, para que ellos blasfemaran. Imagínense, hermanitos, más bien parecía un odio terrible, acérrimo contra ellos. Eso era antes, hermanitos, de conocer al Señor. Ahora dice el verso 12:
Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes especiales y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, o sea, patadas contra el aguijón. 15. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hermanos amados, recordará usted, como se ha visto en la Escritura, cuando se menciona, hermanitos, el juicio a las naciones, decía el Señor Jesús: por cuanto esto hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Bueno, hermanitos, por eso decía que Saulo perseguía al Señor Jesús, porque perseguía a los pequeñitos que confiaban, que creían en el Señor. Por eso dice: ¿por qué me persigues? Y luego, verso 15. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Continúa, verso 19. Por lo cual, rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, y así fue, hermanitos, de parte del comandante romano, dice: persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. 24. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Acuérdense, hermanitos, que Festo era el encargado, el encabezado en ese momento, solamente que llegó, pues este rey iba como de visita, y bueno, ahí se unió al juicio de Pablo, el rey Agripa. Pero el encargado de este Pablo, pues era este varón, el que gritó, y bueno, se llamaba Festo. Ahora, verso 25. Pero él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. El rey, delante de quien también hablo con toda confianza, sabe estas cosas, pues no pienso que ignora nada de esto, porque no se ha hecho esto en algún rincón. Esto, hermanitos, también lo decía Pablo, porque la esposa de este rey pues era judía, y por eso él podía saber todo esto. Ahora, verso 27. ¿Crees, rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Al hablar, hermanitos amados, este Pablo, el rey que lo escuchaba, estaba siendo quebrantado de su corazón. Oía acerca del Señor Jesús y el testimonio de Pablo. Y fíjese su respuesta. Verso 28. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a hacerme cristiano. Y Pablo dijo:
Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuerais hechos tal cual yo soy, excepto estas cadenas. O sea, lo que deseaba Pablo, que todos se salvaran, todos recibieran al Señor Jesús. Verso 30. Cuando dijo estas cosas, se levantaron el rey, el gobernador, Berenice, y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: este hombre podría ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César. Esa era la verdad, hermanitos. Como no había ningún delito que perseguir, nada de gravedad que causara pena de muerte, pues esta era la realidad. Se podía liberar a Pablo, tal vez hasta con una fianza o algo, pero el objetivo del Señor es que Pablo, a través de ser preso, llegara hasta Roma. ¿Por qué? Ya lo hemos visto en 2 ocasiones. Porque el Señor Jesús había mencionado acerca de la persecución por causa de su nombre, que serían llevados ante reyes y gobernantes para testimonio a ellos. Y en el caso específico de Pablo, se le profetizó también y el Señor le dijo que era necesario que fuera a Roma. Entonces, hermanitos, sí había ciertas vías legales para que Pablo fuera liberado, pero esa no era la voluntad de Dios. Él tenía que hablar y comparecer hasta César, hasta llegar al emperador romano de aquel entonces. Y hermanitos, imagínese usted, el Señor Dios Todopoderoso causa que se predique el evangelio aún a los impíos y también hasta los más importantes, a reyes, presidentes, gobernantes. ¿Quién les puede predicar? Oh, hermanitos amados, sería muy difícil, tal vez, aunque para Dios no hay nada imposible, tener acceso a algunas de esas personalidades. Pero como el trabajo de ellos también era juzgar, dar veredictos, sentencias, pues lógicamente tendrían que escuchar a Pablo cuando hablara en su defensa, y ahí eran evangelizados. Qué maravilloso es Dios, hermanitos. También los reyes, los presidentes de la tierra, oyen el evangelio de una manera o de otra, pero no hay excusa, mis hermanitos. Todos oyen, tienen oportunidad de recibir las buenas noticias, el evangelio. Y bueno, si alguno pensara cómo acceder ante un personaje importante, como un emperador, rey, gobernante, alcalde, diputado, senador, presidente municipal o presidente de la república, sí hay manera, hermanitos, pero es a la manera de Dios, con los medios de Dios. Hermanitos, ¿quién le iba a predicar a un rey como Agripa, lo que estamos leyendo? A un gobernante como Félix, o como lo que estamos viendo en este caso. Oh, hermanitos amados, el Señor tiene todo bajo control. Él sabe todas las cosas, sabe cómo llegar. Ya se le había hablado a Félix, a Festo, ahora, hermanitos, a este rey y a su esposa. Ya estaban oyendo el evangelio, y no por cualquier discípulo pequeñito o neófito, que quiere decir nuevo o tibio. No, mis hermanitos, nada más y nada menos que el apóstol Pablo fue usado para llevarles el evangelio, presentar el evangelio a estos
personajes importantes. Es que para Dios, hermanitos, no hay nada imposible. Hermanos amados, no era la primera vez que un siervo de Dios tuviera acceso a ese tipo de gente. Vemos en la palabra de Dios, Abraham trató con reyes. El siervo de Dios, el padre de la fe, Abraham, hermanitos, interactuó con reyes. Hermanos amados, José el soñador, con el general del faraón llamado Potifar, también con el mismo faraón, y fue gobernante. Tenemos también, hermanitos, a este Daniel. Estuvo ayudando, gobernando en el reinado de 4 emperadores. Hermanitos, cómo Dios es tan maravilloso. Dios puede llevarlo a uno donde uno nunca había pensado. También tenemos a Jeremías, que él predicaba y claro, hermanitos, profetizaba al rey de Israel, a los sacerdotes y profetas, aunque falsos. Hermanos amados, Dios es maravilloso. Elías tenía que tratar con el rey Acab, el rey de Israel. Hermanos amados, cuántas cosas Dios puede hacer con un siervo. Solamente estar dispuestos. Por eso, mis hermanitos, el Señor Jesús requirió. Él dijo que si alguno quiere ir en pos de Él, tome su cruz cada día y le siga, negándose a sí mismo. Si nos negamos a nosotros mismos, Dios va a hacer su voluntad. Si no nos negáramos, hermanitos, si no renunciáramos a lo que tenemos o a lo que somos, entonces Dios no se va a glorificar, porque Dios requiere todo. El llamado de Dios es tan grande que incluso el apóstol Pablo le llamaba supremo llamamiento, que él proseguía a la meta del supremo llamamiento. El llamado del Señor era tan importante, hermanitos, y nótelo usted, abra su corazón y cáptelo, hermanitos. Tan importante era que en comparación a vivencias comunes, el Señor hablaba aclarando acerca de la importancia de ese llamado. ¿Cómo? ¿Se acuerda usted cuando un varón fue llamado por el Señor? Le dijo, sígueme, y no da el nombre, hermanitos. Y claro, no era de los 12. Y este varón le dijo, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Y el Señor dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. También respondió a otro que lo quería seguir y le dijo que las zorras tienen guaridas y las aves nidos, pero que él no tenía dónde recostar su cabeza. Fue también cuando dijo acerca del que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno. Por haber mirado hacia atrás, no es digno de él. Ahí ponía relieve en ese llamado, hermanos amados. Incluso a tal grado del que amara más padre, madre, esposa, hijos, más que a él, no es digno de él. Y no se refiere a la salvación, sino al llamamiento para servirle. Hermanitos, si nosotros dejamos todo por este llamamiento, Dios se va a glorificar como lo hacía con Pablo. Pero si no soltamos lo que nos estorba, entonces Él no se va a glorificar. Porque, hermanitos, de verdad, se tiene que pagar un precio muy alto. Tal vez algunos oyentes no están, hermanitos, conscientes o al tanto de ese término, pagar el precio. Porque tal vez pues se han encerrado en el tema, y no menosprecio ese tema de ninguna manera, hermanitos,
el tema de la salvación, que se habla de que es por gracia, por fe y gratuito. Esa doctrina, la salvación, hermanitos, es tan hermosa esa doctrina. Es el evangelio mismo. La salvación por gracia y por fe, y de que todo está pagado en cuanto a nuestra salvación por nuestro Salvador. Sí, en ese caso es gratuita la salvación. Pero todo lo demás, hermanitos, se tiene que pagar un precio. Moisés, en el Antiguo Testamento, pagó un precio. Y hermanitos amados, el Señor lo llama en el libro de Hebreos que era fiel sobre toda su casa. Y claro, hermanitos, vemos algunos pormenores muy rápidamente acerca de Moisés. Cuando él, hermanitos, huyó de Egipto por haber matado a un egipcio que golpeaba a un hebreo y fue descubierto, Moisés huyó, hermanos amados. Y bueno, estuvo 40 años pastoreando ovejas no propias. Ahora allá se casó con una madianita y claro, tenía a su suegro llamado Jetro y tuvo 2 hijos, Eliezer y Gersón. Ahora, cuando el Señor se presenta delante de él en la zarza ardiente y lo comisiona para ir a Egipto a libertar a su pueblo, ¿cómo iba a servir a Dios con su amada familia? Hermanitos amados, ya que estaban libres los de Israel de la esclavitud de Egipto, dice la palabra que su suegro fue a él, pero él ya estaba fuera de Egipto con toda la nación de Israel, y le dijo: te traigo a tu esposa y a tus hijos. Y hermanitos amados, eso da a entender que él tuvo que servir a Dios, y era tan importante esa encomienda y a la vez tan riesgosa, peligrosa, que pues no podía servir con toda su familia, sino que tuvo que hacerla a un lado un poco. Hermanitos amados, esto es muy difícil de asimilar para muchos, y más para nuestra generación, porque tenemos el otro lado de la balanza, el peso, o vamos a decirlo así, el contrapeso que muchos predican, el valor y la importancia de la familia. Y no estoy en desacuerdo con ello, y claro que no vamos a refutar eso, porque se ha hablado de temas, hermanitos, y yo he escuchado a los pastores predicar de que nosotros, al servir a Dios, si no tenemos cuidado, si nos descuidamos de nuestra familia, podríamos perderla, y el Señor un día nos va a demandar también a nuestra familia. Y hermanitos, 100% de acuerdo. Pero, ¿qué pasa? Y a esto, hermanitos, me voy a referir. Abra su corazoncito. Y es que a veces, hermanitos, a veces no es porque uno quiera descuidarlos. No, mis hermanitos, es que Dios pone amor en nuestro corazón. Amamos las almas. ¿Cómo no vamos a amar a nuestros hijitos tan lindos? Claro que los amamos, pero a la hora, hermanitos, muchos no lo saben, pero pues tienen por entendido que los siervos de Dios estamos al servicio de la iglesia, y no lo negamos. Puede acercarse una persona urgida por alguna necesidad a un pastor, y hermanitos, no lo reniego, tampoco me quejo. Lo que hablo es la importancia de servir a Dios, y en este sentido, de pagar el precio. Muchas veces me he visto tentado a no atender. ¿Por qué?
porque a veces mi cuerpo también me duele. A veces me tocan la puerta de la oficina cuando estoy llorando, quebrantado, quebrado delante de Dios. Con ganas de decir, si alguien dice, oh pastor, me duele aquí, me duele allá, ore por mí. Con ganas de decirles, oh, a mí me duele más. Pero no, sí tenemos que atender a la gente. Y sí han habido ocasiones, hermanitos, cuando discierno que puede haber otra vía y pues no atiendo. Pero no es por indiferencia, apatía, dureza de corazón. Es que, hermanitos, espiritualmente, a veces considero, no siempre, que la misma presión y carga que tengo en el momento se la podía traspasar al imponerle manos o orar. La gente no sabe eso, hermanitos. La gente no sabe si uno llora, si uno tiene hambre, si uno tiene necesidad. Lo que la gente quiere es atención. Y estamos para servirles. Y no se lo vamos a negar. Pero a lo que voy es a ese tema. Se paga el precio. Hermanitos amados, pues también se da, y los consiervos, mis amados hermanos pastores, lo saben, que si uno recibe una llamada a la hora que la reciba, uno acude, uno va. Y hermanitos, me acuerdo muy bien cuando comenzábamos en esta obra. Me refiero a la construcción de la primera fase, la segunda fase de aquí de Filadelfia Central. Al mismo tiempo de construir, pues predicaba y hacía todo lo necesario, y claro que me llamaban como siempre. Y hermanitos amados, había días que llegaba hasta de medianoche o madrugada sin haber visto a mis hijos. Chiquitos, hermanos, chiquitos. No los había visto en todo el día. Al otro día tengo que madrugar y regresar a la obra otra vez. Ya no los vi, ni en la noche, ni al amanecer. Ya no los vi. No es queja. A lo que me refiero, que es, hermanitos, cuando se paga un precio. Y no es por indiferencia, abandono, negligencia, irresponsabilidad. No, mis hermanitos. No, es por amor. Y hermanos amados, considero y tengo bases espirituales para pensar así, que Dios no va a dejar, si nosotros, por amor a Él, pues sacrificamos en algo a nuestra familia. No creo que Dios, hermanito, sea indiferente y que permita que se vayan a perder. Hermanos amados, bueno, nuestro caso es muy especial. Alguna vez, hermanitos, yo he platicado con mis hijos para explicarles cuál es nuestra condición. Por ejemplo, hermanos amados, no siempre es así, pero a veces hay cosas en común, comunes denominadores. Por ejemplo, en una iglesia, hermanitos, una iglesia, cuando se abre, normalmente los pastores, y antes de eso llamados misioneros, son enviados, ungidos, se ora por ellos, se les podría apoyar financieramente, tal vez, si la organización o concilio tiene esa posibilidad. Hermanitos amados, algunos no se preocupan por sus víveres, por su sustento, porque la central, el concilio, le sustenta a iglesias que apoyan obras misioneras y, claro, evangelismo o misiones mundiales. Y hay una iglesia fuerte, central, la sede, que los patrocina, por así decir, los sustenta, les envía en dólares su sustento. El misionero tal vez fue casado, tal vez fue con hijos,
alguna parte, algún país. Y bueno, hermanitos, me refiero a que hay una base y un respaldo. Pero cuando nosotros, hermanitos, llegamos a este lugar y se comenzó esta obra, de lleno, hermanitos, en el 2004 ya estábamos comenzando esta obra. Pero desde octubre del 2003 se empezó a poner fundamento espiritual en oración. Pero hermanos amados, de la iglesia donde proveníamos, bueno, literalmente el pastor de ahí no me amaba, hermanitos, era mi enemigo. Y yo pensaba que también era enemigo de Dios. Fue un caso muy especial y terrible, hermanitos. Si en alguna ocasión tendré espacio para testificarlo, se lo contaré. Y hermanos amados, cuando venimos aquí, él estaba opuesto y se burlaba de mí y me juzgaba. Decía que yo no era tonto, que yo pues me salía de ese lugar donde estaba y que buscaba mi conveniencia al venirme aquí. Y aparentemente él decía que yo ya tenía planeado todo y que tenía almas, que ya tenía todo listo, que yo no era nada tonto, que ya había algo por lo cual yo ya me podía pues lanzar, por así decir. No, hermanitos, todo era por fe, no había nada. Y esa iglesia de donde provine no me apoyó, hermanitos. No me dio ofrenda de amor, no me apoyó. Tenía a mi esposa y mis 2 hijitos que pues ahorita ya son mayores de edad, pero en ese tiempo eran chiquititos, hermanos. No me apoyó la iglesia, no me apoyó la denominación, la organización. No los juzgo, hermanitos, es que no se dio para mí de esa manera. Entonces, hermanitos, le explico a mis hijos, miren, si yo hubiera tenido un apoyo, pues bueno, tal vez contratábamos a algún albañil y se le pagaba y él lo construía, el templo, la nave. Pero al no haber dinero, pues yo tenía que entrarle al trabajo y trabajar 2 cosas: construcción del templo y obra espiritual. Hermanitos, 2 trabajos, más mi familia, 3 trabajos. Si tal vez me hubiera dedicado solo a 2, a lo espiritual y a mi familia, hermanitos, hubiera sido muy bueno, muy hermoso. Pero al no haber recursos, ¿por qué? Porque hay iglesias, hermanitos, que por dentro de los miembros, entre ellos hay algún albañil, tal vez algún arquitecto, tal vez alguien, hermanitos, que en su turno, en su momento, es de bendición, electricista, plomero, herrero. Pues yo tuve que hacer todo, hermanitos. Y no niego que hubo algún hermanito que se acomidió y nos ayudaba a hacer la revoltura, echar el piso y mezcla y todo el asunto. Pero hermanos amados, la herrería pues me tocó hacerla. Y claro que había algún hermano, colaborador que me ayudaba. Pero hermanos amados, hasta el día de hoy es muy raro y difícil encontrar a alguien que ame la obra. Normalmente son asalariados que dicen nada más esto y esto lo hago y no cuenten conmigo. Ya no cuenten conmigo. ¿Por qué? Por esto o por aquello. Entonces, ¿quién se compromete con la obra? O sea, de decir segunda milla y por amor a la obra, y no importa, sea mi día de descanso, sea la hora que sea. No, hermanitos, es muy raro encontrar a alguien así. Y bueno, entonces esa carga y ese compromiso nadie más la tenía como yo lo tenía en mi corazón. El ponerle un techo a los hijitos de Dios para buscar, adorar, invocar el santo nombre de Dios. Entonces, a construir diario, hermanitos, terminando la jornada, pues sea lo que sea, herrería, albañilería, carpintería, lo que fuera. Hermanitos amados, corría a mi casa. Yo tenía una moto en ese entonces. Me refiero al año 2000
cuando llegamos aquí, a este espacio actual, en el año 2007, porque ya hablamos de construir desde el 2007, porque los otros lugares yo no construía nada. Era un salón de fiestas el primer lugar, el otro lugar ya estaba hecho, y luego nos lo acondicionaron, pero hasta cuando llegamos a este espacio actual, llegamos, hermanitos, en el 2007 a un terreno que no tenía nada, solamente una barda. Y esa barda pues está hasta el día de hoy. Entonces, hermanitos, trabajar, correr a mi casa en la moto y bañarme, ahora traer a mi familia en taxi. Y hermanitos, de ida, pues ya termina el servicio, pues ya noche, hermanitos, iba feliz a mi casa. Pero no tenía tiempo, hermanitos. No tenía tiempo de lluvias. Cuando llegamos aquí, hermanitos, y era una prisa de que no se mojaran los hermanitos por buscar a Dios. Oh, hermanitos, entonces no había un financiamiento, no había un apoyo, no había, hermanitos amados, algún lugar de donde se dijera hay recursos económicos para pagarle a los hermanitos. Y la mayoría pues eran voluntarios cuando nos ayudaban y no se les pagaba, era por amor. Y claro, hermanitos, el amor de otros hermanitos que traían de comer diario para los que me llegaban a ayudar. Y en la mayoría de veces y casos eran adolescentes. Y bueno, hermanitos, muchas muchachitas trabajando. Y claro, a veces hasta les tocaba revolver la mezcla con la pala. Y no se revolvía bien, pobrecitas, les dolía su cinturita de tanto agacharse, y usted sabe que la mezcla pesa. Y bueno, había partes que se fracturaban, pisos, banquetas que rápidamente se rompían por la pobreza de cemento, porque no se revolvía bien por sus cinturitas que les dolían de tanto trabajar. Bueno, hermanitos, esto le comento a mis hijos. Si hubiera tal vez un apoyo, de alguna manera, pues yo no hubiera participado. Ahora, no somos los únicos, hermanitos. Hay obras en todos lados que el pastor le entra a todo: albañil, plomero, herrero, cerrajero, electricista, todo, hermanitos. Y la gente ayuda. Pero en nuestro caso, hermanitos, era especial. Y bueno, siempre Dios nos ayudó. Y no hubo, hermanitos, apoyo. Y hasta la fecha, hermanitos. Entonces, hermanos amados, por así decir, tuve que pagar un precio adicional. Material, espiritual y claro que también familiar. Gracias a Dios, hermanitos, pues seguimos adelante. Y hasta la fecha no hay un apoyo, hermanitos, no hay un patrocinio. Incluso las obras salientes de aquí, en lo espiritual, caminan igual. Son enviados, se les unge, se ora por ellos, se les comisiona. Y el llamado viene de Dios. Pero cada uno, hermanitos, ve cómo le hace para la obra. Y Dios es fiel, Dios es maravilloso. Muy bien, hermanitos, esto le he mencionado por cuestión de Pablo. Pablo, hermanitos, pagó un precio y fue llevado ante reyes y habló testificando y a la vez evangelizando a un rey, al rey Agripa. Bueno, esa obra la hace Dios, pero uno también paga un precio. Pero la salvación es gratuita porque proviene del Señor Jesucristo. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, muchas gracias por fortalecernos en tu obra. Tú nos ayudas a pagar el precio. No hacemos nada, Señor, sin ti. Y es la gracia tuya la que opera en nuestras vidas. Eres tú, Señor, el que nos lleva adelante, el que renueva nuestras fuerzas, porque escrito está: tú das esfuerzo al cansado y multiplicas las fuerzas al que no tiene ningunas.
Gracias, Señor, por mis hermanitos que oyen tu palabra. Señor, que estén dispuestos también a pagar un precio. Padre Santo, y verán tu gloria. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra que hoy hemos visto. Y, Señor, hemos visto también que Pablo, tu siervo, fue llevado ante reyes y predicó. En su defensa hablaba, pero predicaba al mismo tiempo. Gracias, Señor, porque a través de tus apóstoles como Pablo tenemos el Nuevo Testamento. Gracias, bendito es tu nombre. Ayuda a mis hermanitos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, hermanitos. Amén.